Hola a todos, ¿cómo estáis? Seguimos con la temporada de Eurovisión 2023. Ya tenemos otra canción más que va a competir en Eurovisión 2023. Bélgica acaba de elegir a su representante y después de 7 años sin hacer una preselección, han celebrado el Eurosong, que lo ha ganado Gustav por tan solo un punto de diferencia. Ha quedado tercero en el jurado y segundo en el televoto, y aún así le han dado los puntos para ganar, porque quienes han ganado el televoto, que han sido The Starlings, han quedado quinto en el jurado, y esa diferencia de puntuación en el jurado les ha hecho perder. He visto todas las actuaciones menos la del ganador, porque la voy a ver ahora y me voy a grabar, pero he visto el resto de actuaciones. Entonces, esta es mi opinión. En mi opinión, había dos actuaciones que creo que hubieran sido bastante competitivas para Eurovisión y una canción que destacaba por encima de los demás, que justamente era la gran favorita, la de Cherrin. Pero creo que la puesta en escena se ha cargado totalmente sus posibilidades. Me ha parecido una canción ganadora, muy diferente y muy pegadiza, pero creo que esa puesta en escena estilo estoy en el país de las maravillas, y no he entendido muy bien la puesta en escena porque no se entendía a qué querían explicar con la flor gigante, con el monstruo de los ojos, y creo que eso la ha destrozado totalmente en el televoto, que ha quedado cuarta. Para que veáis lo importantes que son las puestas en escena. Sí, Eurovisión es un concurso de canciones, pero votamos viendo actuaciones. La actuación tiene que compaginar con tu canción. No puedes llevar algo diferente por sorprender que no pegue. Mirad lo que le ha pasado a Cherrin. Vale, entonces para mí las dos actuaciones competitivas eran la de The Starlings, que han ganado el televoto, y lo entiendo perfectamente porque creo que era una canción muy intimista, pero muy relajante, muy emotiva y preciosa, y han acompañado eso con unos visuales preciosos de fondo, una realización bastante cuidada que creo que te metía en la atmósfera de la canción. Y por poner un pero, creo que la iluminación era demasiado oscura. Quizás una iluminación más cálida hubiera quedado mejor para esta canción, pero entiendo el por qué han ganado el televoto. Y la otra canción que veía competitiva era la canción de Gala, que era una canción estilo banda sonora de James Bond, pero mezclado con Billie Eilish. Creo que la realización también en algunos momentos ha sido muy buena, los momentos en donde había golpes de música, que la cámara se movía muy rápido y había golpes de iluminación, creo que estaba muy bien, y donde ella hacía alarde de su rango vocal. Entonces creo que hubiera sido una canción muy competitiva para Eurovisión, pero finalmente por un punto de diferencia ha ganado Gustav, así que vamos a verle y entender por qué ha ganado. Bélgica, Eurovisión 2023, Gustav nos trae Because of You. 3, 2, 1, play. ¿Es soul? ¿Jazz soul? Pues no, no lo es. Solo una pequeña cosa, me gusta que empiece con este inicio, que no sé si estará en la versión en estudio o ha sido cosa del directo, pero que empiece como si fuese balada, porque de esta forma ha comenzado luciendo su voz, que tiene una voz con un timbre que va bastante bien para la música soul. Por eso he pensado que podría ser una canción soul, pero no, ahora acaba de cambiar el ritmo y es una canción de discoteca, probablemente sea música electro, ahora lo voy a ver. Pero me gusta ese inicio porque así, si es una canción simplemente de discoteca que no luce mucho su voz, al añadir este inicio lento ya se está luciendo vocalmente y mostrando su voz, porque a lo mejor a lo largo de la canción no lo hace, y eso puede ayudarle a los jurados. Simplemente era eso. Continúo. Oye, pues los visuales de fondo molan, con las siluetas de los bailarines. Oye, pues está chula, ¿eh? Antes de llegar al estribillo, desconozco si a lo mejor este hombre ha trabajado como showman o como presentador. Para mí las vibes que me está dando, la sensación que me está dando en esta actuación es que es una canción para hacer
un show, una canción de discoteca, es decir, me están viniendo a la mente, por ejemplo, una drag queen haciendo un show en una discoteca, en un club, ¿vale? Me lleva totalmente a eso. Y por su expresión corporal, de cómo está mirando al público e intentando intensificar la letra, me lleva a que es una persona que ha trabajado mucho pues en espectáculos, en shows, en cabaret. A mí me está dando esa sensación. Además que la estética también te lleva a cabaret o a un presentador de una despedida de solteros, etcétera. Y los fondos están súper guays con las siluetas de los bailarines. Ah, y por la letra creo que se trata de una canción de empoderamiento. Voy a continuar. Yes. Es una canción de discoteca, como dicen en inglés, un club anthem. A ver, puedo entender por qué ha ganado, porque la voz está en su punto, el ritmo te atrapa y te hace bailar. Un poco de cambio de luces aquí hubiera estado bien. Lo que decía es que entiendo por qué ha ganado, porque la voz está bien. La canción es una canción de discoteca, de club, entonces el ritmo te atrapa y él lo está manteniendo muy bien. Quizás en esta actuación me sobran tanto plano general y me falta más plano cercano y algún juego de luces para potenciar más ese sonido de fiesta y de discoteca. A ver, es una canción dance, años 2000, pero no se nota desfasada. Hombre, se nota que es de esa época, pero lo positivo que estoy viendo es que, a pesar de que es una canción de club, la puesta en escena, más allá de él estando en una plataforma y las siluetas de fondo, no hay nada más. Y aún así estamos sintiendo el universo de fiesta por el ritmo y por la actitud que tiene él. Entonces, si luego le meten más cosas de fiesta, la actuación va a mejorar y va a llenar más al público de energía. Así que todo puede mejorar. Pero lo que quería decir es que tiene la actitud y tiene la voz para cantar. Entonces, si ya puede añadir más parafernalia, porque al final en una canción de fiesta pega la parafernalia, pues mejor. Vale, al escuchar esta canción vas a decir, ya he escuchado muchísimas canciones en mi vida de este estilo. Es correcto. Por lo tanto, no está ofreciendo nada nuevo, pero lo que ofrece lo está haciendo bien. Y repito, todavía la canción da para hacer mucho más espectáculo del que han hecho aquí. No es que vaya a sorprender, pero si nos traes algo que ya hemos escuchado muchas veces, por lo menos que sea algo bueno. Y a mí sí que me parece que es bueno, tanto la voz como el ritmo. Quizás el estribillo es más común, pero dependiendo de la competencia le puede ir bien. Ya habéis visto hoy, yo considero que Cherrín tenía una canción mejor o incluso de Starlings también, pero él ha hecho una actuación más efectiva con su canción y no ha fallado vocalmente ni en la puesta en escena y al final se lo ha llevado. Porque que no sea original no significa que no guste y que no sea de calidad. Me falta juegos de luces. Bien, ahora una parte lenta para volver a lucirse vocalmente. Bueno, si hubiera metido más vibrato en ese You, me hubiera gustado más. ¡Venga, fiesta! No sé si os estáis fijando en un detalle, la canción, como la música tiene energía, a ti te incita a bailar, pero sin embargo estáis viendo que él no está bailando ni está saltando. Perfectamente, por cómo es la canción, pegaría que él se pusiese a saltar y bailar, pero ¿qué pasa? Si lo hace, le puede temblar la voz y ya en algún momento, porque tiene algunos tonos altos la canción, la voz está un poco justa. Si hace eso, la descontrolaría. Y veis cómo simplemente con la actitud y las ganas nos está transmitiendo la fiesta y no es necesario que baile. Por eso digo que
A veces no es obligatorio que el cantante tenga que bailar, no, tiene que tener la actitud necesaria para que a ti te transmita lo que quieren transmitir. En este caso, fiesta. No es necesario que él esté saltando y bailando porque ya es capaz de transmitirlo y puede cantar. Al final lo importante es que canten bien y que transmitan lo que tengan que transmitir. Hombre, si ya eres capaz de hacerlo bailando como hacía Chanel, pues entonces, claro, eres un súper artistazo. Pero simplemente quería comentar eso, que solo con la actitud está transmitiendo esa energía de club, de fiesta, sin necesidad de él estar haciendo un show, porque está prácticamente quieto y solo con actitud. Son movimientos simplemente gestuales, pero no está bailando del todo. Yes. Seguro que mucha gente simplemente porque ahora acaba de hacer una nota aguda va a decir, ay, es como el de Israel del año pasado o como Agoney. No, simplemente es un hombre haciendo una nota lo más agudo posible y suena así, pero eso ya no significa que sea igual que Agoney, que también lleva una canción de fiesta, o como la de Israel del año pasado, porque además no tienen nada que ver. Porque ya de paso que he mencionado a Agoney, esta es una canción totalmente de club, estética, digamos, 90s, 2000, y la de Agoney es una mezcla entre un principio clásico a un estribillo melódico, a una base electrónica, tiene una fusión de muchos más estilos, o sea, no es similar, pero estoy seguro que ya simplemente como ha hecho este agudo, ya lo van a comparar con Agoney. Y en mi opinión, la voz de Agoney es mucho más potente y tiene mucho más cuerpo, ya dicho sea de paso. No hay que subestimar este tipo de canciones simplemente porque es algo que ya hemos escuchado. Porque te hace pasar un buen rato. Y si no hay una canción que te sorprenda o sea nueva... Y si no hay ninguna otra canción nueva o que te sorprenda con algo diferente, estas canciones de toda la vida como gustan se llevan la palma. Ahora que ya he visto al ganador, puedo comentar. Entiendo por qué ha ganado, pero sí que es cierto que de todos creo que la opción más competitiva para Eurovisión hubiera sido de Starlings. De hecho, entiendo por qué han ganado el televoto. Pero es lo que he dicho durante la reacción. Este tipo de canciones llenan de energía y gustan mucho y él tiene algo especial. Y al final ha quedado segundo en el televoto, por encima de Cherrín o de Gala. Lo de Cherrín lo entiendo porque creo que la puesta en escena ha decepcionado y ahí ha perdido bastantes puntos en el televoto. Pero es lo que os he dicho durante la reacción. Es el tipo de canción que si hace un buen espectáculo al televoto nos gusta, y si no hay nada original o nada que le supere de nivel, pueden dar la sorpresa, y al final con la suma del jurado y el televoto ha podido ganar. Lo que me ha quedado claro es que Gustav es un profesional que sabe cómo entretener y cómo hacer un show sin necesidad de llevar mucha parafernalia y sin él hacer mucho. Por lo tanto, esta actuación puede mejorar, porque si les da por ahora introducir más elementos para potenciar una puesta en escena o que él intente bailar o interactuar más, puede hacerlo y puede gustar más. Es una canción, digamos, yo la voy a calificar como una canción club, de discoteca, estilos 90, 2000, y el factor nostalgia de todas esas personas que escuchaban este tipo de música en esa época, la canción les puede gustar, porque aunque no sea original no significa que no sea malo, y comparado con muchas canciones que se me pueden venir a la mente de esa época, esta canción no está nada mal, y además que aún así no sonaba a algo antiguo, sonaba como algo fresco, algo que ya hemos escuchado, pero algo fresco y de esa época, no suena desfasado. Por lo tanto, me parece una buena opción. Además, tiene momentos donde él se luce vocalmente porque canta grave, luego hace varios agudos, tiene el inicio, tiene esa parte del final donde saca más voz. Y lo más importante, que me parece que él sabe cómo llevar un show. Entonces, esos son elementos que quizás según la competencia puede sorprender en los jurados y le pueden votar bastante bien, se hace un buen show. Y sobre todo, si por ejemplo pasa como el año pasado, en el 2022, que había muchas baladas, una canción así va a destacar. Para mí, es una propuesta que sé que puede gustar y dependiendo de la competencia, así que ya veremos cuando vayan saliendo las canciones, puede hacerlo bien o mal. Si hay mucha competencia original con cosas novedosas, ahí al no ser novedoso puede perder puntos.
pero si hay una competencia que no es tan novedosa o predominan las canciones medio tiempo o más lentas, él puede sorprendernos, ya ha pasado muchas veces. Entonces yo no lo subestimaría para nada, ya veremos cuando vayan saliendo más canciones dónde se queda o no. Y de momento esa es mi opinión de la candidatura de Bélgica para Eurovisión 2023. Nos veremos en las siguientes.